Bien, entonces les comentaba que el análisis es léxico primero porque habla del significado de las palabras o las denotaciones de las palabras. Las palabras individualmente, ¿no? ¿Qué significa cada una de ellas? Y sintáctico en cuanto a la relación entre esas palabras. Y la estructura como tal en que la oración, en el caso de la literatura de argumentación o las epístolas, el episodio, en el caso de la narrativa, o en la poesía, el poema, cómo está estructurado ese párrafo, esa oración. Entonces, el caso que ustedes trabajaron, por ejemplo, es 2 Corintios 14 al 17. Allí comienza, ¿verdad?, con una expresión que alude a lo que viene diciendo antes. Pero vamos a ver el ejemplo más adelante para que ustedes puedan ver. Entonces, bueno, aquí está el objetivo, que es comprender los elementos, ¿verdad? Los elementos son estos que están acá, que son los pasos, que son los 7 pasos. Entonces, comprender los elementos del análisis léxico-sintáctico en el proceso de interpretación bíblica y aplicar el análisis léxico-sintáctico a un texto bíblico que es, en este caso, de argumentación, que es 2 Corintios 2. Como bien decía el hermano Helio, lo primero es identificar la forma literaria general. Entonces, si es prosa, de argumentación o narrativa, si es poesía, si es profecía. Y, por ejemplo, en el caso de autores como Gordon Fee y Stuart, dicen, inclusive si es literatura legal, si es literatura relacionada a sabiduría, ellos lo tratan aparte, etcétera, etcétera. Pero ver el tipo de literatura que es nos ayuda de una vez para saber cómo es la estructura. No es lo mismo la estructura de la poesía que la estructura. Lo segundo es señalar el desarrollo del tema y armonía con el contexto. Es decir, ese pasaje de 2 Corintios 2:14 al 17 tiene un preámbulo, ¿verdad? Y eso es importantísimo para comprender lo que está diciendo ese texto, inclusive para comprender quizá alguna de las palabras que está allí dentro del texto. Igualmente, entonces se supone que en una carta hay un hilo conductor, algo que él quiere comunicar de manera general y que para eso, ese propósito general lo va a ir desarrollando por sus temas. Entonces de eso se trata, ¿no? De señalar el tema que viene hablando y cómo está en armonía lo que está diciendo con el contexto. Identificar las divisiones naturales del texto. En este caso, las divisiones naturales son oraciones. Hay oraciones principales y oraciones secundarias. A las oraciones principales también le llamamos oraciones coordinadas. Son oraciones más grandes vinculadas a la enseñanza central. Y las oraciones subordinadas o secundarias están vinculadas entonces o apoyan a la oración principal. ¿Cómo la apoyan? Apoyan el argumento de la oración principal y dicen, por ejemplo, de qué manera o en qué tiempo, en qué lugar, o cuáles son las razones para argumentar la oración principal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ver cuáles son las divisiones naturales. Hay un versículo que contiene siempre la oración principal. Lo que hace lo demás, por ejemplo, es ilustrar. Aquí también se usa expresiones metafóricas, ¿verdad? En el texto que ustedes usaron está el olor fragante o el olor a muerte, y también está
la entrada triunfal, ¿verdad? Esas dos expresiones son importantes. Bueno, tenemos las palabras conjuntivas, que es el paso 4, dentro de los párrafos y las oraciones. Las oraciones conjuntivas unen y dan sentido a lo que viene comentando el autor. Entonces, dentro de estas conjunciones, por ejemplo, tenemos una que está al principio del pasaje que ustedes comentaron, más a Dios gracias, ¿no? Ese más indica que hay algo que viene antes, a lo cual alude el escritor. Entonces es muy importante esas confusiones porque son como unas bisagras que nos ayudan a entender un poco más lo que viene antes y cómo eso que viene antes, que es el contexto inmediato anterior, alude y ilumina como un foco a ese texto que voy a tratar. Entonces, el 5 es determinar individualmente el sentido de cada palabra, que es propiamente el análisis léxico, ¿no? Que hablamos, el significado de cada palabra. A veces nos limitamos a algunas palabras claves en esto, ¿no? Más exhaustivamente pudiéramos analizar cada una, ¿no? Pero generalmente lo que hacemos es ver algunas palabras claves, como por ejemplo verbos, como decimos, algunas conjunciones claves, y algunos, en este caso, figuras o metafóricas que nos ayudan a comprender el pasaje. Y luego el análisis sintáctico, ¿verdad? Analizar la sintaxis es analizar la estructura y la relación entre esas palabras. Ustedes saben que en este sentido, el análisis sintáctico está relacionado al análisis léxico y viceversa. Entonces, recordamos el principio que hablamos en la clase pasada, que las palabras significan lo que en su contexto significan, ¿no? Y eso es igual en cada uno de los idiomas. Y el último es colocar de forma sencilla los resultados del análisis, que en parte es lo que comenta Loreana, de colocar, por ejemplo, en una hoja, decir, bueno, esta palabra es importante por esto, este es un verbo que indica tal cosa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces allí nosotros identificamos la forma literaria, que ya hablamos de esto. Luego entonces vemos que porque es importante identificar el tipo de literatura, ¿verdad? En este caso hacemos énfasis en la poesía hebrea y la prosa. La poesía hebrea se caracteriza por el ritmo de las ideas, más bien que el ritmo de las sílabas. Y también en la poesía es importante que muchas veces, algunas poesías, por ejemplo en los salmos, está la parte de los acrósticos, que tiene que ver con que cada versículo comienza con una letra del alfabeto hebreo y es una forma también de memorizar. Entonces, el ritmo es más importante en este tipo de literatura. Entonces, por eso las traducciones nuevas, gracias a Dios, tienen generalmente los poemas de tal manera que uno se dé cuenta que es un poema como tal, y esto puede estar inmerso dentro de la literatura de argumentación, como es el caso de Filipenses capítulo 2, donde es un poema muy hermoso que habla de la encarnación de Jesucristo y lo que significa su humillación en este sentido. Entonces el desarrollo del tema que hablábamos y en armonía con el contexto, quizá Loreana pueda ayudarnos a leer esta lámina, por favor. Ajá. Señalar desarrollo del tema y armonía con el contexto. El contexto es la mejor fuente de datos para la determinación de cuál de los diversos significados posibles
de una palabra es la que el autor tenía en mente. Una palabra significa lo que en su contexto significa. Ejemplo, llave o banco. Estas dos palabras en español ilustran mucho lo que queremos decir y por qué es tan importante saber qué significa una palabra específica en un contexto dado. Entonces, si nosotros decimos, pásame la llave para abrir la puerta, o te voy a hacer una llave si sigues con eso, o cualquiera otra de las acepciones o significados de llave, ¿verdad? Puede ser una llave de herramienta también, etcétera. Y banco, bueno, vamos al banco, nos sentamos en el banco, un banco de peces, que generalmente tiene que ver con un depósito, ¿verdad? De cualquier tipo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el que va a determinar el significado de una palabra con exactamente las mismas letras. En cualquier idioma, bueno, el contexto que está allí. Y en el Nuevo Testamento, por ejemplo, vemos que se usa el término mundo en Juan 3:16, y en 1 Juan también habla de mundo, pero en sentidos totalmente distintos. En uno habla de que Dios ama a la humanidad, y el otro como que si odiara a la humanidad. Entonces, si utilizamos el término humanidad para significar ambos textos, pareciera una contradicción. Pero lo que quiere decir en el otro pasaje, que tampoco nosotros debemos amar al mundo ni las cosas del mundo, es precisamente el sistema antidios. En uno significa el sistema antidios y en el otro significa humanidad. Entonces, en muchos estudios de palabras en la antigüedad se hacían sobre la base de la etimología o el estudio de la historia de las palabras, y esto es un problema porque ya de por sí en una misma cultura, en un mismo tiempo, una palabra puede significar muchas cosas, dependiendo del lugar donde uno se encuentra en un momento, y pasa a otra ciudad y puede significar otra palabra, otra cosa. Pero ya en el tiempo es más difícil todavía encontrar el significado de las palabras. Por eso es tan importante que haya armonía en lo que está diciendo allí, de qué se trata lo que está hablando. Entonces, las divisiones naturales del texto. Hermano Elliot, por favor, ¿pudiera leer esta lámina? Creo que el hermano Elliot no está escuchando. A ver. Hermano Elliot, ¿nos escucha? Sí, Loriana, creo que no nos escucha, ¿verdad? Sí, sí, pastor. La puedo leer. Ok. Ok. Cuando la ponga de nuevo. Ya. Ok, ahora sí. Pastor, ¿me escucha? Sí, te escucho, Loriana. Ah, Adelante. ok, dejé de escuchar. Ok, leo allí. Identificar las divisiones naturales del texto. Las divisiones de versículos es antinatural al modo de pensamiento del autor. Algunas de las nuevas traducciones han retenido la numeración de los versículos, pero colocando las ideas en estructura de oración y párrafo. Ejemplo, Reina Valera actualizada del 2015. Entonces, por una parte, son una gran bendición la división de versículos y capítulos, ¿verdad? Pero por otra parte, digamos, no ayuda mucho a veces a entender un texto en el sentido de que corta un párrafo o una idea completa por la mitad, y entonces tenemos la propensión
a comenzar desde que comienzan los capítulos y no necesariamente debemos dividir los textos así. Por eso se recomienda, por ejemplo, entre las versiones que sí tratan de hacer estas divisiones bien de los párrafos, como la Reina Valera actualizada 2015, es una bendición porque ya hay un esfuerzo pues, de agrupar en párrafos y entonces nos pone los versículos juntos que forman un párrafo y esto es de gran ayuda para no perdernos entonces en la lectura. Esta lámina 4, cuando el hermano Elliot nos escucha puede comentar para saber. Identificar las palabras conjuntivas dentro de los párrafos y oraciones. Las palabras conjuntivas incluyen conjunciones, preposiciones y pronombres relativos. Ayudan a seguir el progreso del pensamiento del autor, ¿verdad? ¿Qué viene diciendo? ¿De qué viene hablando? ¿Cuál es el tema que está refiriéndose o temas? Cuando se emplea un pronombre relativo, es importante preguntar cuál es el sustantivo que se está analizando. Es decir, ¿de qué se trata? ¿Verdad? Si se está hablando de la justificación por fe, o está hablando de una persona, o un grupo de personas, o un pueblo. ¿De qué está hablando? O de un tema teológico, pero el sustantivo indica de quién se habla, todo lo que se está diciendo. Y la conjunción, por ejemplo, por tanto, muchas veces proporciona el eslabón de enlace entre un argumento teórico y la aplicación práctica de ese argumento. Esto es muy importante, sobre todo en los textos de argumentación o las epístolas, porque generalmente las epístolas están diseñadas para que en la primera parte haya muchos elementos doctrinales y teológicos profundos de enseñanza para la iglesia. Y llega un momento en que el escritor comienza a decir cosas más prácticas. ¿Cómo se lleva a cabo o qué implicaciones tienen esos asuntos teóricos o filosóficos, teológicos, doctrinales en la vida cotidiana, en la práctica de la fe? Un ejemplo de esto es Romanos, ¿verdad? Romanos, los primeros 11 capítulos, está lleno de doctrina, de teología. Y empezando el capítulo 12, dice, por tanto, ¿verdad? Así que, algunas traducciones dicen. Esa expresión está diciendo, por estas razones expuestas anteriormente, entonces yo les digo que deben renovar su entendimiento, que deben presentar su cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios por esas misericordias que dice. Y esa misericordia, que es el sustantivo, alude precisamente entonces a las bendiciones que Dios nos ha dado, que nos ha justificado por fe, que nos ha elegido, que nos ha dado su Espíritu Santo que intercede con gemidos indecibles, que Dios nos injertó en el olivo que es Israel y ahora somos parte de Dios, etcétera, etcétera. Entonces, os ruego por esas misericordias. Pero ese por tanto, o ese así que es como una cadena allí que nos ayuda a entender esa relación que hay con lo anterior, que es un argumento muy fuerte para hablarles de lo que ellos debían hacer en la práctica. Entonces, tenemos que, en cuanto a la identificación de estas palabras conjuntivas, hay 3 tipos. Como tal, las conjunciones unen 2 o más partes de una oración. En este caso son coordinantes cuando son y o, ¿no? En este caso están relacionadas a oraciones que tienen el mismo nivel, o son oraciones coordinadas, ambas. Hay casos así en donde hay un párrafo donde pareciera que hubiera más de una oración principal, dice lo mismo, ¿verdad? Y oraciones subordinantes, porque, como yo les explicaba, la razón que alude a esa oración principal. Aunque
también pudiera denotar o pudiera decir sin embargo o pero, ¿no? Que denota que es algo antónimo a lo que se viene diciendo. Entonces, las preposiciones indican origen, procedencia, destino, dirección, lugar, medio, punto de partida, motivo, y todo lo que dice allí, ¿verdad? A, ante, bajo, cabe, son ejemplos de preposiciones, mediante, versus. Entonces, una oración pudiera decir, entonces, una declaración de algo que debemos hacer, y entonces otra proposición, empieza con una preposición diciendo la manera que lo debemos hacer. ¿Cómo lo debemos hacer? Mediante la oración los unos por los otros, ¿no? Y hasta indica entonces un límite, un alcance, hasta dónde debemos llegar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero son cosas, detalles que nos ayudan estas palabras a distinguir entre una oración principal y una oración secundaria. Y el pronombre son palabras que sustituyen el nombre para evitar su repetición, ¿verdad? En el caso de los pronombres nos ayudan justamente a no perder el hilo de quién venimos hablando o de qué se está hablando. Entonces, es importantísimo porque muchas malas interpretaciones vienen por el hecho de confusiones con los pronombres por lecturas rápidas, más que todo. Entonces, continuamos. Ya nos queda un minuto, pero podemos hacer otra sesión para culminar. Entonces, determinar individualmente el sentido de las palabras. Aquí es importante lo que tiene que ver con las figuras retóricas, ¿no? Seleccionar algunas palabras, ¿ves? Como les decían, no se tiene que seleccionar todas las palabras, pero seleccionar algunas palabras como verbos y sustantivos que parezcan importantes o difíciles de entender, o que se repitan. La repetición es una manera muy pedagógica en la que muchos autores expresan que algo es importante. Por lo tanto, tenemos que prestar atención cuando una palabra se repite mucho, o si usa una figura retórica, generalmente también es muy importante. Entonces, continuamos entonces en la próxima parte para concluir lo que tiene que ver con el análisis